Creo con toda seguridad que es mejor comenzar orando para que de esa manera preparemos el corazón para atesorar la palabra de Dios. Y quiero que si usted está teniendo acceso a esta transmisión, que se una conmigo para que podamos orar juntos y poder de esa manera presentar al Señor nuestra vida y decirle que nos dé la porción que necesitamos. De alguna manera todos necesitamos la palabra para por medio de ella educarnos para poder vivir agradando a Dios. Recuerde siempre que le estaré hablando que es importante tomar muy en serio la palabra de Dios, porque es la que nos va a guiar para obrar de la mejor manera, ya que a través de la palabra podemos saber que Dios nos prepara para que andemos en las obras o para que hagamos las obras que Él preparó de antemano. Así es que yo quiero hoy unirme a usted para poder de esa manera estar juntos en el mismo sentir. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que me das una vez más de poder compartir el mensaje de tu palabra y poder llevar a las naciones el evangelio de Cristo. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, reciban un fuerte saludo de mi parte. Quiero decirles que es una enorme bendición tener este privilegio de estar unidos, reconociendo que Dios nos está dando una oportunidad de vivir. Y creo que lo más importante de todo es vivir para hablar la verdad. Hoy quiero invitarle a que tome un tiempo y se ponga cómodo, ya que son 30 minutos los que con la ayuda del Señor vamos a hablar, y quiero que todos quedemos bendecidos. Algo que me gusta, lo que el apóstol Pablo decía o dice, o quedó escrito de lo que el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Muchas personas se avergüenzan del evangelio porque creen que el evangelio solamente es para la gente pobre, para la gente necesitada. El evangelio es para todo aquel que quiera creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchos que no creen en la verdad, pero yo quiero invitarlo hoy a que busque en la palabra lo que dice Efesios capítulo 4 verso 25. Porque lo contrario a la verdad es la mentira. Y hay mucha gente que le gusta deleitarse en la mentira. En cambio, la palabra dice en Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo en Efesios, en el 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no nos despojamos de esa vieja naturaleza, de esa vida vieja, definitivamente no vamos a poder progresar en el evangelio. Hay personas que les gusta mucho hablar mentira. Hay muchas personas que se deleitan en la mentira. ¿Por qué? Porque no han experimentado lo que es un cambio en su vida. Por eso es importante reconocer que el hombre sin Cristo está viciado a los deseos engañosos. Ahora en Cristo se va renovando la mente del hombre. Y cuando nosotros empezamos a renovar nuestra mente, ¿verdad?, vamos a pensar diferente, vamos a tratar de vivir de una manera diferente. Y esto es lo glorioso del evangelio. Yo quiero invitarlo a que usted anhele revestirse de ese nuevo hombre creado según Dios.
Porque dice la palabra que el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, aquel que ha nacido del Espíritu es el que practica la santidad de la verdad. Entonces, es importante que aprovechemos que el tiempo que tenemos de vivir y siempre procurar tener la frente en alto y no avergonzarnos del evangelio en el que hemos creído, porque el evangelio de Cristo trae cambio. Si usted no ha experimentado un cambio, es porque no ha creído en Cristo, porque Cristo mismo es la verdad. Él mismo dijo en San Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Él es la verdad, Él es la vida. Entonces es importante, ¿verdad?, ocuparse de lo espiritual. Si usted se ocupa de lo espiritual, su mente va a ir siendo renovada, su mente va a ir siendo transformada a una nueva criatura. Pero ¿qué dice la palabra? Hace poco le compartí este versículo que dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces el que no practica la verdad no tiene paz. Siempre va a andar preocupado. ¿Por qué? Porque no está practicando lo que dice la palabra. Entonces es importante reconocer que como pueblo de Dios necesitamos ocuparnos del Espíritu y no en las cosas que nos traen muerte. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que quieren vivir según la carne, no pueden agradar a Dios. Si usted es una de las personas que quiere agradar a Dios, tiene que ocuparse en lo espiritual, en la lectura de la palabra. Y cuando usted escudriña la Escritura, usted va a encontrar las grandes enseñanzas que si usted se las aplica a su vida, usted va a vivir, como dice la palabra, en paz. Va a tener vida y paz aquí en la tierra. Entonces es importante, y esto lo estábamos leyendo en Romanos 8, capítulos 6, 7 y 8. Ahora veamos lo que dice Romanos 1:16, de lo que le estaba hablando, que el apóstol Pablo había experimentado de que el evangelio trae cambio a la vida del hombre. Trae cambio, y el evangelio no solamente es como piensan algunos, que el evangelio es para los pobres, que el evangelio es para la gente arruinada. No, el evangelio es para todo aquel que cree. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Debemos de recordar que Jesús vino para salvar a su pueblo. Lo dice en San Juan, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Entonces muchos quieren cubrir, muchos quieren tapar esta gran verdad que está escrita en la palabra. Pero déjeme decirle que hoy vengo a invitarlo a que crea usted en lo escrito en la palabra de Dios, porque eso es lo que le va a traer vida y paz. Entonces el apóstol Pablo había reconocido que el evangelio trae cambio, un cambio que no lo hace el conocimiento de lo terrenal, el conocimiento al nivel que él tenía, un hombre que había sido capacitado, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, aquel hombre que lo había instruido. Entonces Pablo, usted sabe el relato, la palabra, que se convirtió en perseguidor de los cristianos. ¿Por qué? Porque a Jesús, ¿verdad?, lo veían muy mal, porque nació en una familia pobre, ¿verdad? Por eso le decían hijo del carpintero, ¿verdad? ¿Usted cree que para los judíos era fácil aceptar, ¿verdad?, ya que ellos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a vivir una vida en la alta sociedad? Entonces el apóstol, cuando él fue llamado por el Señor a anunciar el evangelio, él reconoció y puso por basura prácticamente el gran conocimiento que él tenía. Ahora él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío fue enviada la salvación, pero como ellos la rechazaron, entonces nos alcanzó a nosotros los gentiles. Entonces es importante reconocer que
Si estamos en Cristo, no debemos nosotros de sentir vergüenza de anunciar que Cristo da vida y paz. Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay mucha gente que quiere tapar la realeza del evangelio. Hay mucha gente que no quiere, ¿verdad?, oír del evangelio. Hay mucha gente que quiere detener la predicación del evangelio. Hay mucha gente que es injusta. No quieren que se predique la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Como le decía, lo que él mismo dijo, que él era el camino, que él era la verdad y que él es la vida. Entonces, hay culpabilidad hoy en día en el hombre que está impidiendo que se anuncie la salvación. Hoy hay mucha maldad. Se ha multiplicado la maldad. Ya el mensaje de las buenas nuevas de salvación ya no se está predicando mucho. ¿Por qué? Porque la gente lo toma en poco. Porque no se han dado cuenta el cambio que trae a la vida. ¿Se imagina usted el apóstol Pablo? Antes de ser el apóstol Pablo, era un hombre de renombre preparado. Y estaban deteniendo el evangelio. Estaban tratando de darle muerte a los que predicaban el evangelio de Jesús. Pero cuando él reconoce que la verdad del evangelio es algo tremendo porque trae cambio a la vida, entonces empezó a decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando reconocemos el poder del evangelio es cuando entonces vamos a entender que es precioso vivir una nueva vida en Cristo. Debemos de reconocer también que dice la palabra que va a venir temor a las personas, pero el Señor habló algo acerca del temor y le dice a sus discípulos cuando él se estaba preparando para ascender al cielo, les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Aparte de enviar al Espíritu Santo como consolador, queda la palabra escrita para que por medio de ella se dejen guiar. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando tenemos esa convicción de que hemos creído en Cristo, aunque lleguen enfermedades, aunque lleguen problemas, vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado en la verdad. Nos hemos ocupado en lo espiritual. Hace algunos años yo recuerdo que viví la experiencia de estar llevando a un hermano a los médicos para que lo trataran porque él estaba con cáncer en la vejiga, tenía los riñones, se le habían muerto y le estaban haciendo diálisis. Y por la mañana uno de sus hijos lo llevaba a que le hicieran la diálisis y yo lo iba a traer ya como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, yo iba a traerlo. Y un día yo vi que él salió bien pálido. Usted ve a mis espaldas, ve esa pared que se ve de ese color así pálido, así traía el color él. Tremendo, sin color venía, como que si no traía sangre, su cuerpo se miraba bien pálido. Yo le decía: Señor, qué tremendo lo que está viviendo este hermano. Pero yo lo veía que venía con un gozo impresionante. Él cruzaba los pies de la gran debilidad que traía, pero venía con gozo. Y me decía: Moisés, tengo una paz tremenda, no me siento preocupado. Cuando me estaban haciendo diálisis, la máquina se arruinó. Y se paró la máquina mientras me estaban haciendo el procedimiento. Y yo tranquilo. Las enfermeras corrían para todos lados. Y yo tranquilo ahí. Me bajó como sueñito. Y él se llevaba un cuaderno para escribir ahí. Para escribir y un lápiz para estar escribiendo lo que el Señor le estaba dando. Con una paz tranquila. Entonces yo decía: qué precioso es estar, ¿verdad?, en los momentos difíciles,
¿verdad? Tener paz. ¿Por qué? Porque él se había ocupado de lo espiritual, en la lectura de la palabra, en la oración. Él se había alimentado, ¿verdad? Entonces vemos que el evangelio trae cambio a la vida. Entonces yo he podido experimentar, ¿verdad?, lo que es tener paz en medio de dificultad. Hace poco, bueno, ustedes saben, los que me van a escuchar o los que me van a ver, ¿verdad?, y los que me están viendo, saben que he estado luchando con mi salud. Unas semanas con una tos, unos ataques de tos impresionantes y una flema que se me había estancado, que no me dejaba tranquilo. Y estuve a punto de asfixiarme, porque cuando me venía la tos, ¿verdad?, empecé a sentir que me estaba asfixiando. ¿Por qué? Porque tenía, ¿verdad?, tapada la vía respiratoria, y empecé a desesperarme, pero con la certeza de que para mí hay morada en la eternidad. Que de esas moradas que dice Jesús que hay en el cielo, hay una preparada para mí. Yo tengo esa fe y eso me hace tener paz en medio de la enfermedad, en medio de cualquier circunstancia. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo precioso del evangelio, ¿verdad? Que hay una morada para nosotros. Entonces es importante creer en esa verdad para no tener miedo en cualquier momento que pueda venir, ¿verdad?, la muerte a querernos sorprender o vengan las dificultades. Entonces sigue diciendo, y si me fuere, dijo el Señor, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿de qué nos podemos preocupar si estamos en Cristo? Entonces, cuando sabemos el poder del evangelio, no debemos de preocuparnos. Pero hay mucha gente que piensa que el evangelio es solamente para la gente de un nivel bajo, ¿verdad?, para la baja sociedad, como dicen algunos, ¿verdad? No, esto es para, por eso dice el apóstol Pablo, a los judíos primeramente y después los griegos, ¿verdad? Entonces el evangelio es para todo aquel que cree. No tenemos que callar esa verdad, tenemos que anunciar a los cuatro vientos que estar en Cristo es vida y paz. Entonces prometió el Señor que todos los que creen en Él se les ha preparado un lugar y Él va a venir otra vez. Y dice que los va a tomar a sí mismo para que donde Él está, también lleguen a estar los que han creído en Él, ¿verdad? Y sabéis el camino. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, les estaba mostrando el camino. Les estaba mostrando el camino en la forma de vivir. Entonces, hoy en día, quien nos muestra el camino a seguir es la palabra. La palabra nos muestra el camino a seguir para poder llegar a esa morada eterna que el Señor ha preparado para usted y para mí. Pero qué interesante lo que le dice uno de sus discípulos. Le dice, enséñanos el camino entonces. Porque mire qué interesante está esto. Que cuando Él dice, sabéis el camino, sabéis a dónde voy. Ustedes saben ya, yo les he enseñado lo que hay que hacer para poder agradar a nuestro Padre. Yo ya les enseñé a vivir. Eso les estaba tratando de decir Jesús. Ustedes me han visto que siempre he hecho el bien. Siempre he hecho el bien. Y a eso somos llamados nosotros, a vivir haciendo el bien, obrando bien. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, lo interesante es que le dice Tomás, y esto lo vemos en San Juan 14, 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús les dice, pero si he andado con ustedes, ustedes me han visto cómo me conduzco, qué es lo que yo hago. Hagan lo mismo
para que ustedes puedan llegar a donde yo voy. Nadie que se salga de esa conducta que yo estoy viviendo, que les he enseñado a vivir, va a poder llegar al Padre. Entonces Jesús les dice, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo podemos callar esta gran verdad escrita en la palabra? No podemos callarla, pero hay gente que está tratando de cerrarle la boca a los mensajeros. Hay gente que escucha pero no quiere creer esta gran verdad. Y yo quiero invitarle hoy a que usted crea en Cristo. Si usted quiere tener esa morada en la eternidad asegurada, usted tiene que prepararse ahorita que tiene vida. Fíjense que cuando Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. No hay otro medio. Esa es una gran mentira. Una gran mentira. Y hay gente que no está practicando la verdad. Ya le dije lo que dice la palabra, que hay gente que no está practicando la verdad. Comencé leyéndole, ¿verdad? Por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad. Yo no puedo dejar de decir lo que la Biblia me ha enseñado para vivir de una manera diferente. No puedo dejar de anunciar esta palabra. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría convirtiéndome en un vil mentiroso. Y déjeme decirle que la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Tremendo es esto. Qué terrible es convertirse en hijo de Satanás, ¿verdad? Y aquel que practica la verdad es porque todavía es hijo de Satanás. Y Dios quiere que deje de ser hijo de Satanás y se convierta a hijo de Dios. Entonces es importante reconocer que nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a creer en Cristo para tener vida en abundancia aquí en la tierra y vida eterna en el siglo venidero. Entonces es importante reconocer que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, prepararnos. Tenemos que reconocer que hay algo bien fundamental en la palabra que nos enseña que los que no aceptan la verdad están preparando su futuro para ser avergonzados. Se lo puedo mostrar en la palabra, ¿verdad? Todo aquel que no cree lo que la Biblia nos enseña para ir a una eternidad con Cristo, entonces desde ya déjeme decirle que aparte de estar condenado, porque así lo dice, que el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si usted no ha creído en Cristo, usted está condenado y tiene preparado el futuro ¿para qué? Para sufrir vergüenza y confusión perpetua. Pero los que aceptan la verdad, que es Cristo, no serán avergonzados. Y eso lo puede ver en Romanos capítulo 10, verso 11. Se lo voy a buscar aquí, en el libro, para que usted vea que no le estoy mintiendo. Lo que dice Romanos 10, 11. Escuche bien lo que dice. Dice la palabra en Romanos 10, 11. Dice Romanos 10, 11. Déjenme buscarlo rápidamente. Perdone que no lo tenía aquí listo para leérselo rápidamente. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Lo dice San Juan 3:17. San Juan 3:17 dice que el que ha creído en el unigénito Hijo de Dios también no será avergonzado. Esto es lo precioso del Evangelio. Entonces, déjeme decirle que para mí ha sido una enorme bendición el poder enviarle este mensaje para que usted venga a Cristo, disfrute el Evangelio de Cristo. Veamos lo que dice San Juan 3:17. San Juan 3:17 dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. El 18 que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué preciosa palabra. Esto es precioso si usted no se goza. Entonces, cuando llega el momento de la enfermedad, si usted ha practicado la verdad, si usted se ha basado a vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra, entonces usted va a estar tranquilo, independientemente que esté viviendo circunstancias difíciles como la que le explicaba de mi hermano en Cristo, que estaba en diálisis, pero él estaba seguro que él se iba a la eternidad. En otra oportunidad fuimos al hospital, le he contado en algunas ocasiones que una hermana estaba en el hospital desahuciada de los médicos y le faltaban como unos 5 días para morir. Ya estaba destruido todo su organismo y fuimos a orar por ella y ella salió orando por nosotros los que andábamos de visita, y ella nos dijo: sigan anunciando este evangelio, porque qué precioso es llegar a los últimos días de vivir aquí en la tierra con una paz que yo tengo, lo dijo ella. Entonces yo empecé a alimentar esa conducta de fe en la palabra de Dios. Yo le digo: papito, ayúdame, Padre, ayúdame para en los momentos difíciles tener esa certeza que tú has preparado morada para los que hemos creído en Cristo. Entonces, bajo esa conducta, predico el evangelio, anuncio la palabra de Dios e invito a las personas que no han creído que vengan a Cristo, porque el evangelio de Cristo es vida y paz, aquí en la tierra y en la eternidad, una vida eterna. Entonces, eso es lo valioso del evangelio, que tengamos esa seguridad. Si usted todavía no ha venido a Cristo, yo le invito hoy. Quizá usted está en un momento de enfermedad donde está desesperado, que quiere curarse y no puede. Pero el que está en Cristo ya no debe de estar desesperado. ¿Por qué? Porque está seguro que va a vivir no en condenación, sino que va a pasar de muerte a vida. Entonces es importante notar la diferencia de lo que es vivir en Cristo, de lo que es vivir en la verdad. Yo quiero invitar a aquellas personas que han tomado en poco el evangelio, que se aseguren de su salvación. Porque si usted está enfermo y no tiene paz, usted está en problema. Si usted está en dificultad y no tiene tranquilidad sabiendo que el Señor tiene control de su vida, usted está en grave problema. Por eso yo le invito hoy a que le entregue su vida a Cristo, reconociendo la verdad que Él dijo, que solamente por medio de Él se puede llegar al cielo, al Padre. Mucha gente está tratando de querer llegar a la eternidad y vivir tranquilo en la eternidad sin reconocer el sacrificio de Cristo, y esa es una gran mentira. Y si la palabra me recomienda que debo de hablar verdad, hoy vengo a decirle que Cristo es la verdad, Él es la vida. Si yo no lo hago de esa manera, le estaría mintiendo y voy a ser culpable de no anunciar lo que la Biblia enseña. Entonces me voy a despedir, no sin antes orar por usted. Quizá usted está enfermito y quiere irse a la eternidad, pero qué mejor que se vaya con paz. Esa paz que el Señor ofreció. Tremendo es llegar a la hora de morirse sin estar a cuentas con el Señor. Quizás usted es una de las personas que aceptó al Señor, pero nunca se capacitó. Solo estuvo pendiente de los mensajes de los predicadores y nunca tomó usted el libro. Nunca usted tomó este libro en sus manos. Yo recuerdo hace ya muchos años, como unos 16 años, yo empecé a practicar llevarme la Biblia a mi carro. Me arrodillaba en la parte de atrás de mi carro. Yo quité los asientos de la parte de atrás de mi carro y empecé a decirle al Señor que yo quería vivir esa enseñanza que estaba escrita aquí. Por ejemplo, si
allá en el trabajo yo me enojaba con mis compañeros y con el jefe. Yo me sentía mal cuando leí en la palabra que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo le decía, Señor, ayúdame, Padre, para que cuando yo me enoje pueda pedir perdón rapidito y estar tranquilo. Si de momento me enojaba, ¿qué dice la Biblia? Airados, pero no pequéis. Entonces, cuando a veces nos airamos, ¿qué hacemos cuando nos llenamos de ira? Hablamos mal, hablamos mentira. Y esto no agrada a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando nos enojamos? Mire, si usted se enoja y cierra la boca, usted no va a pecar. Eso significa airados, pero no pequéis. Si usted se llenó de ira, pero no habló ni accionó, se quedó por dentro aguantándose, usted no pecó. Por eso dice airados, pero no pequéis. Pero cuando nos llenamos de ira, yo recuerdo que una vez me llené de ira porque un jefe me acusó en el trabajo de algo que yo no había hecho. Estábamos cargando un barco y él se equivocó. Y por ser él el jefe, él no aceptó su error. Y era entendible, era el jefe. Entonces él prefirió echarle la culpa a uno de sus empleados, que era el que se había equivocado y no él. Y me la echó a mí. Y yo me molesté tanto que aventaba las cajas de langosta, de camarón, muy enojado. Me enojé mucho. Entonces, ahí yo estaba pecando. ¿Por qué? Porque accioné, ¿verdad? Pero si yo me hubiera quedado quedito, no hubiese pecado. Después él se me acercó y me dice, Moy, ven, porque él era cristiano. Me dice, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Pero ¿sabes qué? Era vergonzoso que yo, siendo el jefe, me haya equivocado. Entonces preferí echarte la culpa a ti, que después te iba a pedir perdón. Así que perdóname. Y él después me pidió perdón. Y yo le entendí, porque es real, ¿verdad? El jefe, ¿verdad?, no aceptaba, pero ante a sus superiores, porque habían otros más superiores que él. Entonces, si yo me hubiese quedado aguantando diciendo, yo no hubiese pecado, pero yo pequé porque estaba accionando, ¿verdad?, quebrando el producto. O sea, terrible, fue un ataque de ira que me pegó. Entonces empecé hace 16 años a decirle, Señor, yo quiero. Por eso cuando alguien habla mentira contra mi persona, yo solamente le digo, Señor, ten misericordia de esa persona. Lo que puedo hacer es hacerle saber de las consecuencias de decir mentira de alguien, ¿verdad? Pero se lo digo de la mejor manera, no manifestándole que estoy con ira, con furia, porque eso es lo lamentable. Entonces, practiquemos vivir como hijos de Dios, los que ya somos creyentes y no estamos actuando bien. Debemos de ocuparnos en lo espiritual para que tengamos vida y paz, porque no se tiene paz cuando una persona vive mintiendo, vive enojado, vive hablando malas palabras. Entonces, yo le decía, Señor, yo necesito aprender a vivir como dice tu palabra. Por eso detesto la mentira. Para mí es detestable la mentira, aunque dice la palabra que mentimos. Pero ¿sabe qué? Empecé a decirle, Señor, yo necesito ese cambio. Necesito cambio. Yo quiero vivir un cambio. Y cada día yo voy experimentando que Dios va haciendo cambios en mi vida. Poco a poco, Dios con su paciencia va cambiando mi vida poco a poco. Y es el cambio que yo anhelo que usted también anhele para su vida. Cambiando su manera de pensar, vendrá un cambio a su manera de vivir. Y esa manera de vivir será en paz y en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque me has dado el privilegio de anunciar tu palabra. Se pasaron los 30 minutos, pero tú sabes que es una bendición el poder hablar de tu palabra. Yo te pido que aquella persona que todavía no ha creído en Cristo, que tiene la oportunidad, pueda salir hoy de esa condenación en la que está y pueda tener vida y paz. Que pueda tener la certeza de que si recibe a Jesús como su Salvador, hay una morada para él o para ella en la eternidad. Por aquellos que se habían desanimado, por aquellos que habían vivido el Evangelio de una manera no saludable espiritualmente, te pido que les ayudes y se pongan a cuenta, porque todavía tenemos oportunidad de prepararnos para vivir mejor y dejar un legado a los que quedan después de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
No se olvide de seguir orando por su servidor, porque necesito sus oraciones. Todavía no estoy 100% bien, pero gracias a Dios que mire, me compartí varios minutos y no me vino la tos. Entonces quiere decir que ya voy mejorando. Ya hoy voy a estar en el culto, primero Dios, esta noche. Y yo creo que Dios nos ha bendecido de una manera muy especial porque tenemos paz en nuestro corazón. Todavía me duele un poquito el pecho, pero ya me siento, puedo decirle que casi al 100, como le dije el otro día. Ya voy a estar al 100 para predicar y aquí lo estoy haciendo, ¿verdad? Con denuedo, ¿verdad? Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Sus oraciones son muy valiosas para mi vida, para mi familia, para el ministerio que Dios nos ha dado, y le pido que no deje de orar, porque Dios le va a recompensar. Si usted ora por los demás, Dios le va a recompensar de una manera especial. Dios le bendiga, nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando por el medio, si Dios así le place. Gloria al Señor.